Buenos días. Continuamos con el ciclo de seminarios de Filosofía del Derecho de este curso 16-17, hoy con la visita de Verónica Rodríguez Blanco, que ya hace demasiado tiempo que no nos visitaba por acá y es, por tanto, un día de mucha alegría por ello. Verónica es venezolana, máster en Oxford, doctorado en Cambridge y ahora la primera catedrática de Jurisprudence en Inglaterra, en la Universidad de Surrey, desde este 1 de septiembre pasado, así muy recientemente, con lo cual estamos también de celebración. Su trayectoria investigadora ocupa evidentemente temas bastante diversos, pero que probablemente giran mayoritariamente en torno a temas sobre la autoridad, sobre la normatividad. Y hoy nos trae una ponencia de título Why Should I Be Responsible for My Negligent Act? Refuting the Skeptical View of Responsibility in Negligence. Es un placer tenerte de nuevo en Girona, tu tiempo. Bueno, muchas gracias por estas palabras tan generosas, Jordi. Me voy a parar, pues así estaré más cómoda. Bueno, para mí esto obviamente es un hogar intelectual. He presentado por muchos años y he estado en contacto con personas como Diego, Jordi, Lorena, y han sido mis conversadores intelectuales por muchos años. Lo que voy a presentar hoy va a ser la primera semilla de un libro que estoy escribiendo sobre la teoría de la responsabilidad y la negligencia. Entonces, vamos a presentar la motivación principal porque el problema de la negligencia es problemático y se presenta como una verdadera rompecabezas. La idea generalmente es que cuando actuamos negligentemente, cuando escribimos nuestra acción, generalmente decimos, oh, se me olvidó, no me acordaba, no me di cuenta, no tomé los pasos porque no sabía. Entonces implica un estado mental de ignorancia, ¿sí? De descuido, generalmente que no estamos en control de la acción. El problema es, si no hay control de la acción, ¿por qué ha de haber responsabilidad? ¿Por qué ha de haber tanto responsabilidad moral o responsabilidad civil? O responsabilidad legal. Me voy a concentrar específicamente en el concepto de responsabilidad moral, el concepto de la agencia de la responsabilidad moral. Pero obviamente esto tiene implicaciones para el derecho. Y podemos después discutir todos los aspectos sustantivos del derecho y las implicaciones en el ámbito del derecho. Ahora, la responsabilidad está conectada, como digo yo, con el control. A partir de esta reflexión surge pues una posición escéptica, emblemáticamente representada por un autor que se llama Gideon Rosen. En su artículo, famosamente, él dice que el problema de la negligencia se reduce realmente a un acto acrático o un acto de debilidad de la voluntad. ¿Por qué? Por lo siguiente. El acto negligente, vamos a suponer, ustedes han debido prever ciertas circunstancias de peligro. Por ejemplo, sabían que el gas de su casa estaba abierto, que, de alguna manera saben que hay gas en la casa de ustedes, que hay un cierto peligro, un cierto riesgo, ¿verdad? De tomar precauciones, por ejemplo, llamar al controlador, aquí hay un control de gas, ¿no? Anual o cada 3 años, ¿verdad? Un certificado, exacto. Tienen conocimiento de ello y sin embargo no toman los pasos, las precauciones necesarias y por lo tanto se causa una explosión en la casa y el daño a la propiedad o a las personas, lesiones, ¿no? Ahora, el argumento de Rosen es el siguiente. Ahí el acto negligente o la omisión de realizar algo se genera por un acto previo, es decir, un acto ignorancia previa. Ahora, este acto de ignorancia previa debemos probar de alguna manera que usted tenía el deber epistémico de saber, que usted ha debido saber que era necesario buscar un certificado para el gas. Usted no lo hizo y es por eso que usted es culpable. Ahora él se pregunta, pero realmente usted en ese momento, ¿verdad? Usted tiene que buscar otro acto en el que usted dice que usted de alguna manera tenía control de esa posibilidad. Y él argumenta que ese acto de conocimiento tiene que
ser un acto en el que yo sabía lo que debía hacer, pero no lo hice. Y ese es un acto acrático. Entonces, el acto de la negligencia o la omisión, vamos a llamar que es una omisión intencional o una omisión negligente, es bastante problemático este espacio conceptual, pero eso es la parte de la discusión. De alguna manera, en este punto del acto, usted sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Ahí es donde está el control, ¿sí? Y él dice que ese es un acto de la debilidad de la voluntad, es un acto acrático. Ahora él dice, como no sabemos qué es eso de la debilidad de la voluntad, no hay una prueba empírica, vamos a decirlo así, de lo que es la voluntad y cómo la voluntad opera, por lo tanto la conclusión es que la negligencia no existe. Esa es la posición escéptica. Ahora, en este semillero de pensamiento que es este artículo, hay varias ideas ahí expuestas, o sea, están, vamos a decir, con una brocha bastante gruesa, de alguna manera. Yo voy a explorar algunas ideas y voy a decir, no, el problema es que el acto acrático, ¿verdad?, se puede entender de la siguiente manera. Si vemos una interpretación específica del proceso de la razón práctica y del silogismo práctico, yo lo que voy a hacer entonces es desempacar lo que es la acción. ¿Cómo actuamos cuando ignoramos algo? ¿Cómo es posible esto? ¿Y qué es lo que pasa con la voluntad ahí? Esa es la primera explicación. Y después yo voy a demostrar que la negligencia causa el acto acrático, que por lo tanto la negligencia no se puede reducir al acto acrático, es irreducible. Ahora, esto es solamente una primera idea, pero al final la conclusión va a ser muy diferente, y eso es lo que voy a querer explorar después en la conclusión y en la discusión. O sea, la idea va a ser, pareciera que hay un proceso de negligencia, pero la negligencia no es propiamente un acto. La negligencia, y lo voy a decir ahora, ¿no?, es, para utilizar un eslogan, un resultado de un ejercicio defectuoso de la razón práctica. Vamos a decirlo así. Por eso no es que es reducible al acto acrático, es porque es un proceso de realizar correctamente o incorrecto el ejercicio de la razón práctica. Ok. Vamos entonces ahora a entender primero que nada qué es, estoy en el punto segundo del handout que les he distribuido, lo que es la debilidad de la voluntad y el conocimiento práctico. Ahora, Kenny nos dice, y esto está en la Ética Nicómaco, pero primero voy a explicar la visión aristotélica del acto acrático para comprenderlo. Vamos a desempacar este concepto. Entonces Aristóteles trata de demostrar que es el acto acrático en oposición a Sócrates y en oposición a Platón, ¿verdad? Para Sócrates el acto acrático no existe. El acto acrático es realmente el resultado de entender lo que es lo bueno, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que le damos, la persona que sabe en ese momento que ha debido llamar al señor que certifica el gas, la operación del gas en la casa, falla en ese proceso porque no entiende realmente el aspecto bondadoso o lo que es realmente lo bueno en esa circunstancia particular. Es decir, ¿no? Entonces, en ese momento, él realmente intelectualmente es deficiente con respecto a lo bueno, ¿sí?, a la salud o a los procesos de seguridad. No entiende los procesos de seguridad y las bondades que pueden proporcionarse por procesos de seguridad como un certificado de gas. Platón dice, no, esto es demasiado intelectual, eso presupone que hay una comprensión intelectual de lo bueno. Platón dice, no, realmente lo que pasa es que el deseo se posesiona de la razón, el deseo nos arrastra, ¿sí? Entonces, en el momento que yo estaba pensando, vamos a de nuevo el ejemplo, que el momento que yo estaba pensando buscar y llamar al señor para que me dé certificado de gas, en ese momento yo comienzo a hablar con mis amigas, me parece como más divertido, tengo el deseo de la diversión, me voy y se me olvidó, ¿sí? Entonces hay un deseo que captura, vamos a decir, o que secuestra a la razón. El deseo de estar con mis amigas es un impulso, es una emoción que es mucho más poderosa que el pensamiento sobre la seguridad de mi casa, y de mis propiedades y de las personas queridas que viven en mi casa, ¿sí? Aristóteles dice, no, hay una cosa en el medio que es obvia, pero que tanto Platón como Sócrates no están logrando articular, y es el siguiente. El proceso es un proceso de pensamiento sobre el placer. Entonces, Sócrates tiene razón, hay un proceso intelectual. Es decir, el deseo no es una pasión.
no es una cosa que nos arrastra, compulsiva, ¿no? Cuando tomamos después de que tenemos 2 vinos, 3 vinos, 4 vinos, entonces el deseo se lleva a la razón. Ese es el retrato más o menos platónico, ¿verdad? Que hay una lucha entre razón y deseo. No, él dice, no, hay un proceso intelectual de pensar sobre el deseo. Es decir, porque el deseo no existe puro. Y esto es una cosa bien interesante. El deseo es traqueado por el pensamiento. Es porque pensamos en el deseo, ¿sí? Entonces él dice, Ken interpreta en la Ética Nicómaca los pasajes sobre el silogismo práctico y el aspecto acrático de la voluntad como el siguiente. Y existe una premisa mayor que dice, no hemos de perseguir todo lo que sea placentero. Existe una premisa menor, dice, esto es dulce, esto es placentero. Y la conclusión del correcto razonamiento práctico, no he de perseguir esto que es dulce porque es placentero. ¿Correcto? ¿Qué pasa en el acrático? Esa es la persona que es continente, ¿sí? Nosotros creo que el retrato correcto de un ser humano normal es, estamos compuestos de las dos cosas. Constantemente somos acráticos y también hacemos procesos racionales de la premisa mayor, premisa menor y de la conclusión. Ahora, ¿qué pasa en el acrático? En el acrático no tiene ninguna conclusión en su razonamiento práctico que va a favorecer la acción. Pero él comienza a pensar, esto es placentero, ¿sí? Esto es dulce, vamos a comérmelo, ¿sí? Eso es lo que está pasando. No hay un proceso de conclusión que lo va a llevar a comer lo placentero, pero él está pensando en lo placentero, ¿sí? Él se sumerge en lo placentero. Entonces, es la gerencia, vamos a decir, la voluntad lo que hace es gerenciar el placer. Y si la gerencia del placer no es adecuada, termina en un acto acrático. Ahora, esto no se comprende, ¿por qué? Por lo siguiente. Porque en la tradición de la filosofía de la acción, la tradición que ha predominado es la concepción humiana de la acción. En la concepción humiana de la acción hay 2 componentes. Primero, hay un acto mental. Generalmente en la doctrina penal es el mens rea, ¿verdad? Es un proceso mental de un deseo, como lo formula Davidson, o una intención, ¿sí? Un deseo y una razón para la acción. Pero esto es un proceso puntual. Los famosos ejemplos de Davidson, de alguna manera, usted cuando prende la luz, iluminó el cuarto o no, despertó al niño o no. Son unas acciones puntuales. Y como resultado de su estado mental tiene el actus reus, una acción, ¿sí? Usted mueve su cuerpo, ¿por qué? Porque el estado mental causa la realización de la acción, que es la consecuencia. Hay un proceso de causalidad. Por supuesto, Davidson dice, no hay una ley que explique, ¿sí? Física, que explique el acto psicológico como causa del acto físico. Lo único que podemos ver es qué es lo que pasa puntualmente para esta persona, qué razones para la acción y qué deseos tuvo para obtener esta acción. Este es generalmente el retrato que ha predominado a partir de 1950 y más específicamente, obviamente, el siglo XVIII con Hume hasta nuestros días. Y es un paisaje intelectual muy atractivo porque es científico de alguna manera, o sea, permite un proceso de evidencia, ¿no? De prueba, ¿no? Y puede también, nos permite, como desde el punto de vista del testigo de la tercera persona, atribuir deseos y creencias a los otros y racionalizar la acción, ¿sí? En oposición a esta visión de la filosofía de la acción, hay otra versión de la filosofía de la acción que es predominante en la literatura antigua y en la literatura de la filosofía medieval, pero que ha sido ignorada en el aspecto contemporáneo, y es la siguiente. Ok, sí, es verdad, existe esta explicación, vamos a decir, en términos de efecto-causa de la acción, pero hay otra explicación que es como naif, vamos a llamarla así, que es como más primitiva, que es el punto de vista de la primera persona, es cuando yo actúo. En cuando yo actúo, yo planeo cosas. Por ejemplo, yo planeo venir a Girona para presentar mi paper, el comienzo de un libro que estoy haciendo, porque yo valoro el conocimiento y valoro la conversación con otros filósofos del derecho, y filósofos de la acción, y filósofos de derecho privado,
¿sí? Entonces, este fin hace inteligible todos mis planes. Lorena, Diego y yo estamos planeando esto en los últimos 2 años, ¿verdad? Ahora al final compramos los tickets, ¿verdad? Planeamos mis horarios, intercambiamos y hacemos todo esto. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos producir es un conocimiento, la verdad, sobre el problema de la filosofía de la acción y de la negligencia. Entonces, todo el fin de la acción hace inteligible la serie de acciones y planes que hemos planificado hace 2 años. Esto es lo que, si alguien me pregunta, ¿verdad? No es un proceso de racionalización, quiero aclarar, pero si alguien me pregunta, pero ¿por qué tomaste el tren para venir a Girona? ¿Por qué preparaste tus clases? La respuesta va a ser porque deseaba al final producir un conocimiento preciso, exacto y verdadero sobre la teoría de la negligencia, ¿sí? Entonces, este fin hace inteligible la serie de acciones. La pregunta, ¿por qué haces lo que estás haciendo?, tiene una respuesta en un sentido de algo valorativo, que tiene sentido. No solamente en términos de una operación mental, esta es la idea, ¿no? Entonces, la acción se presenta como algo diacrónico, como algo que se desenvuelve en el tiempo y no tiene una puntualidad precisa, no es un proceso mental, el deseo de tener conocimiento y el resultado de la acción estar aquí presentando una tesis sobre la teoría de la negligencia. No hay una explicación causal solamente, puede haber esta explicación causal que es sobre racionalidad, pero es a posteriori y depende de la inteligibilidad que yo le estoy dando desde el punto de vista de la primera persona. Ok, esto es la explicación de la teoría de la razón práctica. Volvamos al problema crático. Recordemos, en el problema crático estábamos explicando, bueno, esta persona en ese momento se sumergió en el pensamiento sobre el placer, sobre algo placentero, en lugar de focalizarse en el fin de la acción. Esa es la idea. Entonces, lo que hace el acrático al desenvolverse, al realizar su acción, vamos a decir, se comienza a pensar no en la acción, en el fin de la acción, pero en otros fines que lo desvían de la acción particular. Y esto no es diferente a la interpretación de Kenny, pero añade riqueza a la interpretación de Kenny, porque lo que la interpretación de Kenny nos da es que hay un proceso ahí diacrónico, que no hay un proceso puntual. No es que la razón es lo que está pasando en el agente cuando está operando. No es que yo estoy pensando, premisa mayor, debo garantizar la seguridad de mi casa. Premisa menor, he de llamar al hombre que va a hacer el certificado del gas. Acción, ¿sí? Este es lo que debo hacer, esta es la acción que debo operar. Conclusión. No, esto no está pasando, sino lo que está pasando es un desenvolvimiento de la acción. Y esto es lo que captura el desarrollo diacrónico de la teoría intencional. Ahora, aquí yo doy diferentes características en el paper de lo que es la acción intencional y cómo la acción intencional es absorbida en sus etapas iniciales por las etapas posteriores del fin. La acción intencional no es necesariamente primariamente observacional y implica un conocimiento práctico, implica cómo hacer las cosas para que tengan un desenvolvimiento diacrónico exitoso. En la tercera parte del paper ahora, una vez que hemos entendido la noción de intencionalidad con la que estoy operando, vamos a entender mejor el concepto de acrasia y la noción de control y de lo que yo llamo conocimiento práctico. Ok, ahora, entendemos lo que es la acción intencional. Ahora necesitamos entender lo que es la acción voluntaria. Y esta es la complicación de la teoría de la responsabilidad, ¿no? Ahora, como la acción intencional no es un proceso del mens rea y el actus reus, ¿verdad? No hay sino que hay un proceso constante de la acción. Lo que va a pasar es lo siguiente. La acción es voluntaria, ¿sí? Dentro de la tradición clásica, y esto está en el texto, en la Ética Nicómaco, y esta es la interpretación también que Terence Irwin y la mayoría de los clásicos hoy en día la dan de la siguiente manera. La acción es voluntaria si emana de la acción. Usted es el principio de la acción, ¿sí? Entonces, ustedes tienen planes. Mis planes de venir a la Universidad de Girona a presentar mi paper sobre negligencia.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo hablo con Lorena y Diego, planeo y hago los planes más racionales para obtener lo mejor de mi fin, de presentar una tesis y de obtener conocimiento. Vamos a ir a otro ejemplo más problemático, en el que la acción es interrumpida. Está en Santo Tomás de Aquino y también está en Aristóteles este ejemplo. El ejemplo es el siguiente, pero yo le añado más color para entender cómo se hace el desenvolvimiento de la acción, la interrupción de la acción. Entonces, supongamos que Lorena es una capitana de barco y que decide llevar su carga. Ella obtiene un contrato con una corporación multinacional para llevar una carga del puerto de Southampton al puerto de La Guaira en Venezuela. ¿Qué es lo que va a hacer ella para realizar esta acción? Bueno, primero se plantea por qué lo debe hacer, porque obtener un contrato multimillonario, quiero llevar a mis niños a Olimpia y a Diego de vacaciones. Entonces ella contrata a los mejores marineros para tener éxito, contrata el mejor barco, la mejor tripulación, etc. Planea la ruta y finalmente ella es el principio de la acción, porque esto es lo que ella planeó. En la serie de acciones que se desenvuelven, el contrato que hace con los otros marineros, con la tripulación, son justificados a fin de obtener el dinero que ella desea. Y ese dinero es lo que se le presenta a ella como valioso. Le da inteligibilidad a todo el conjunto de acciones físicas que ella realiza, vamos a llamarlo así, ¿no? Corporales que ella realiza. Finalmente, cuando ella llega al puerto de La Guaira exitosamente y entrega su carga, se puede decir que la acción es dos cosas. Hay una voluntariedad, porque fue lo que Lorena planeó, y segundo, hay una acción intencional definida en el sentido clásico. Es decir, ella hizo una planificación y llegó a su fin, y logró su fin. Ahí tenemos la idea de que V1, que es la voluntariedad, y V2, que es la intencionalidad, están completamente casados, ¿sí? Están completamente entrelazados. Cuando la acción es exitosa, la acción emerge de mí, a partir de mis principios, de mi arqué, de la concepción y los planes que yo deseo. Por eso la acción es voluntaria, pero también es intencional, porque se logra lo que ella se propuso. Ahora, puede ser que hay un dislocamiento entre B2 y B1, que haya una acción voluntaria que no es intencional. No es intencional per se, pero per accidente. Se obtienen un resultado que no era el que ella se imaginó, ¿sí? Porque recuerden, creo que la belleza y el poder de esto es que todo esto es a través del pensamiento, lo que pensamos, ¿sí? Pero lo que pensamos no teóricamente, sino prácticamente. Y eso lo podemos discutir. Ok, en el caso, cuando estas dos cosas se dislocan, entonces podemos decir que la acción es voluntaria y por ello ella es responsable, pero no es plenamente intencional estricto sensu. Volvamos al caso del barco. Parte del barco del puerto de Southampton, en el medio de las Bermudas hay una tormenta. Se les presenta a la tripulación, a la capitana, el dilema de que tienen que tirar la carga fuera de la borda. Tiran la carga. La acción, en el sentido amplio, es intencional, pero es voluntaria y no intencional, porque ese no era el fin. El fin era traer la carga al puerto de La Guaira. Ahora, voy a argumentar que ese es exactamente lo que pasa con la cracía, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de Sofía. Lo voy a leer en inglés para captar el ejemplo específico con todos los detalles específicos. Lo voy a traducir, está en el handout de ustedes. Sofía. Imaginemos que Sofía es una estudiante universitaria que necesita asistir a sus clases el martes a las 5 de la tarde, pues es muy importante esta clase para la comprensión de la materia específica, la cual va a ser examinada al final del semestre. El profesor ya le ha advertido en la clase que no va a permitir que nadie entre a la clase después de las 5 de la tarde, ¿sí? Él ya le ha advertido semanas anteriores, que nadie va a entrar a la clase después de las 5 una vez comenzada la clase. A fin de llegar a tiempo a su clase, Sofía necesita dejar su casa a las 4:45 de la tarde. A las 4 de la tarde, sin embargo, Sofía comienza a ver uno de sus programas de comedia favorita de la televisión, el cual tiene una duración de 60 minutos.
A las 4:35 ve su reloj y observa que faltan 10 minutos. Se permite a sí misma disfrutar del programa un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces se sumerge completamente en la historia, en los chistes, comienza a reírse y completamente pierde la noción del tiempo. A las 4:55, 5 para las 5 de la tarde, se da cuenta que realmente se ha desviado completamente de su propósito y que no hay manera alguna para regresar a tiempo a su clase, a su propósito. En este ejemplo, podríamos decir que de alguna manera ella es el principio de la acción. ¿Por qué? Porque antes de ver la televisión, ella chequeó las llantas de su bicicleta, chequeó que todos los libros para su clase estuviesen en su mochila, vio el horario y planeó todo. Sin embargo, como en el caso de la tormenta, algo sucede. Pero en el caso de la tormenta, lo que sucedió es una cosa externa. Aquí lo que sucede es una cosa interna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué B1 y B2 se dislocan? Es la pregunta. Y ese es el proceso crático de la negligencia. Podemos decir que en el caso de B2, la explicación de la acción intencional de conocimiento práctico, podríamos preguntarle ¿por qué hiciste lo que hiciste? Imaginemos que Sofía se da cuenta a tiempo que tiene que irse, cierra la televisión y se va. ¿Sí? Podríamos decir a uno que B1 y coincide con B2. Finalmente llega, comprende perfectamente, ha estudiado su clase, la entiende mejor, discute con el profesor y comprende y ha realizado su fin. Finalmente toma su examen y con mucho éxito se gradúa con un porcentaje de 80% para ser abogada de la Universidad de Birmingham. Ok, ¿qué es lo que pasó aquí entonces? De alguna manera tenemos que el proceso del razonamiento práctico. ¿Y qué es lo que pasa con la voluntad? Una sugerencia sería no preguntar cómo, no preguntar por qué, pero preguntar cómo pasó eso. ¿Cómo sucedió? Podemos empezar y preguntarle a Sofía, pero Sofía, ¿cómo es posible que no fuiste a tu clase? Bueno, porque es que me quedé entretenida en la televisión, entretenida con los chistes, ¿no? Y aquí entonces, lo que nos dice Kenny es que lo que está pasando es que ella se sumergió en el pensamiento de lo placentero. ¿El ¿Sí? pensamiento de? De lo placentero, ¿sí? Lo que falló fue la segunda premisa, ¿sí? En el desenvolvimiento de su... No es que es un proceso de racionalidad, no es un proceso, sino es un know-how, ¿sí? Por esto viene el problema del carácter, etc. Yo dudo que sea un problema de carácter, y eso lo vamos a pensar después. Es decir, en eso no soy aristotélica, sino que es en base a lo que podemos pensar. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero este colapsa en la cuestión socrática, y esto es enormemente intelectualista. No, porque el pensamiento es el pensamiento de lo que es debido saber para lograr lo que quería. Es el know-how. Entonces, no es una premisa, porque recuerden, la premisa mayor no es necesariamente ética o moral, es un fin que yo me he establecido. Yo soy el principio de la acción, ¿sí? Entonces, por supuesto, puede haber negligencia por cuestiones perversas, ¿no? Negligentemente yo realizo una acción y causo algo que no era mi intención per se, per accidentes. Otra posible objeción es, pero esto es un acto compulsivo, ¿verdad? Ella compulsivamente se sumerge en el placer de la comedia y se olvidó que tenía que levantarse para irse a su clase magistral. No, hay una diferencia entre el aspecto compulsivo y en el acrático. En el acrático es un conocimiento del por qué ha de hacer las cosas, es un conocimiento del por qué hago las cosas, un conocimiento de orden práctico. Supongamos el caso del cleptómano, que es el típico ejemplo de la persona compulsiva. Lorena, otra vez, va al Corte Inglés, ve un vestido precioso, digo, este vestido me quedaría espectacular para mi entrevista, ¿sí? Se compra, pero no tiene el dinero o no sabe lo que pasa, agarra el vestido, lo pone en su bolsa y sale. Cuando llega a su casa, se dice en español, recobra su sentido de la razón, ¿no? Vuelve a su sentido y dice, lo que he hecho, no me había dado ni siquiera cuenta que lo había tomado, ¿sí? Hay un proceso completamente distinto desde el punto de vista de la psicología moral.
La conclusión es la siguiente, que si pensamos concienzudamente y de manera reflexiva en la tradición de la filosofía de la acción, en el sentido aristotélico, esto nos va a iluminar de manera completamente diferente cómo pensamos la negligencia. Si la negligencia es algo puntual, ¿dónde está el acto negligente? Surge la pregunta de Rosen. Esto es completamente escéptico, no sabemos cómo opera, porque no hay un estado mental del rol de la ignorancia ahí, y no puede ser causal tampoco. Esa es la paradoja también. Ahora, si lo repensamos desde el punto de vista más naif, podemos entonces desempacarlo y vemos que es un fallo de la razón práctica. Esa es la especulación, y esto, por supuesto, es como, vamos a decir, el comienzo de un libro, más que un paper. Y muchas gracias por la atención, pues. Gracias a ti, Verónica.